Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer brusquetas de tomates confitados. Para hacer estas brusquetas vamos a empezar con los tomates. Estos son los tomates confitados muy pero muy fácil. Mira, en este caso van a ser tomates cherry, que yo estoy usando tomates cherries enteros. Si vos los querés cortar a la mitad o en cuartos, va a ir muy bien. Sí te recomiendo hacerlos enteros porque la experiencia sensorial que vas a tener después cuando los muerdas es impresionante. A esto le vamos a poner unos dientes de ajo y opcionalmente, si querés algún picante como yo, un ají molido, el que tengas. Yo estoy usando el de la mala palabra porque yo quiero que quede un poco picoso, digámosle. Ahora vamos a ir condimentando con orégano y tomillo, pimienta. Le ponemos un poquito de sal y acá mismo le vamos a poner, si vos lo querés llevar que quede un poco más agridulce, le vamos a poner una cucharada de azúcar o miel. Tenemos ahí y ahora le vamos poniendo aceite de oliva o aceite el que tengas. Esto lleva bastante cantidad de aceite. Mezclamos bien y ya está listo para cocinarse. Esto lo puedes hacer tranquilamente en la freidora de aire o como voy a hacer yo lo voy a hacer en el horno. Esto se va a ir a un horno mínimo más o menos 150 grados, aproximadamente entre unos 30 y 40 minutos. Y después de unos 40 minutos, mirá cómo van a quedar. Es importante que te fijes que siempre el aceite esté burbujeando así de suave. Una vez que los tenemos así, los dejamos que se enfríen y ya te muestro cómo sigue esto. Bueno, Cuoqui, mientras se van enfriando los tomates confitados, vamos a hacer las brusquetas. Acá tenemos pan de campo, que si querés ver cómo hacer el pan de campo, acá a donde apunta el dedo te voy a estar dejando el video en el cual enseño a hacer el pan de campo casero y en la descripción acá abajo del video también. Acá tenemos pan de campo y acá te quiero mostrar algo. Este es el pan de campo que hicimos nosotros. Falló, no sé por qué no creció tanto, tiene más pinta de alfajor de campo diría yo, pero bueno, como todo cocinero hay que saber resolver los problemas que te van surgiendo en la cocina, así que obviamente el gusto está, lo vamos a usar. ¿Y cómo vamos a hacer para que no quede tan chiquita la brusqueta? Lo voy a cortar así en chanfle, como en diagonal. Vamos a ir cortando las tostadas acá el tamaño que vos quieras, el ancho, el grueso que vos quieras. Y una vez que lo tenemos cortado, yo lo voy a tostar en el horno. Vos lo podés hacer en la sartén. Fuente con un poquito de aceite, de las rodajas de pan y unas gotitas de oliva. Y lo vamos a tostar hasta que quede crujiente y dorado por ambos lados. Y ahora sí, ya tenemos listas las tostadas. Mirá lo que vamos a hacer. Tenemos un puñado de hojas de albahaca, acá las que vos quieras. Yo más o menos tengo unas 10-15 hojitas de albahaca. Y acá están los tomates confitados. Yo voy a usar un poquito de este aceite para mezclar ahí con las hojas de la albahaca. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer un aceite de albahaca para decorar después las brusquetas. Estos tomates los guardás en un frasco o en un tupper así con el aceite este y tenés unos tomates confitados espectaculares para comer con lo que vos quieras. Bueno, ahí tenemos las hojas de albahaca con el aceite de los tomates estos y vamos a mixear bien todo esto y ya armamos las brusquetas. Así es como nos tiene que quedar el aceite. Ahora sí, a armar las brusquetas. Para armar las brusquetas tenemos acá la tostada o el tostón, como lo quieras llamar. Y este paso es opcional, pero te lo recomiendo y mucho. Acá tenemos, mira, uno de los ajos que confitamos con los tomates. Esto es muy suave. ¿Por qué te digo que es opcional? Porque mucha gente todavía le tiene idea. Pero yo lo que te recomiendo que hagas es que le pongas este diente de ajo, lo apretes así con el tenedor y lo vayas desparramando, untando toda la tostada con esta cremita de ajo que le va a dar pero un sabor impresionante. Sobre el ajo
Vamos, con queso crema, el de tu preferencia, el que más te guste va a estar bien. Sobre el queso crema, vamos con los tomates confitados. Y acá algo que también es opcional, si querés, como te dije antes, tener esa experiencia sensorial, lo dejas así. Pero que le viene muy bien también que los aplastes un poquito. Y esto lo vamos a terminar así, con, opcionalmente, si te gusta, jamón, que yo lo tengo cortado en fetas y después en unos cubitos. Un poco del aceite de albahaca que hicimos. Y esto lo vamos a dar el broche de oro con pimienta recién molida. Esta brusqueta, vos no te das una idea ya el perfume que hay acá. Armamos todas las brusquetas, acomodamos y te muestro lo que queda esta maravilla. Y mirá lo que queda la receta del día. Una bomba estas brusquetas. Nosotros la vamos a acompañar con una copita de un rico vino tinto. Vos lo puedes acompañar con cervecita, con lo que vos quieras. Esto yo lo llamaría como irte a Italia sin salir de tu casa, ¿no? Bueno, así queda la receta del día. Si te gustó, déjame tu like, que es fundamental para que nosotros podamos seguir haciendo contenido como este. Suscríbete al canal y cliquea en la campanita. Los ingredientes te los dejo ahora al final de este video y yo me quedo disfrutando de esta delicia. Nos vemos en el próximo video. Y ahora sí, espero no mancharme cuando explote este tomatito. Nos vemos en el próximo video.